En tiempos convulsos, pues es un terreno bastante fértil para los falsos profetas y aquellas personas que dicen tener revelaciones o aquellas personas que dicen ver a la Virgen o que traen mensajes de la Virgen. Yo en los últimos tiempos pues me veo abrumado en ese sentido, porque fíjense, aquí en este canal se dan testimonios, muchos testimonios, muchísimos. Y muchos de los que no se han dado en ese canal es porque ha requerido un cierto tiempo, pues, de ver cómo es ese testimonio, discernir ese testimonio, porque a veces te puedes encontrar con personas, no digo todas, pero te encuentras con personas que dicen tener revelaciones de la Virgen, que hablan directamente con la Virgen o con Jesús. Y yo me tengo que tomar en serio el tema de los testimonios. No todo vale. No todo vale. Ah, es que si doy ese testimonio, pues fíjate, esa persona da un testimonio bastante apocalíptico, eso va a gustar a la gente. No, debemos de ser serios y que no pase ningún iluminado que se te puede colar, ojo, se te puede colar algún iluminado o iluminada. Fíjate que hace unos meses atrás hice un video parecido a este sobre el tema de las falsas profecías. Y curiosamente, yo estaba concretando, pues, un testimonio con una señora que decía traer mensajes de la Virgen. Curioso, curioso que después de ser invitada y de haber aceptado, salió a la palestra ese video que se dio aquí. Seguramente lo vio. Y entonces, pues, comenzó a decirme que no podía, que se acababa de enfermar, que ya me avisaría. Pues aún debe de seguir enferma porque no me avisó. Y esa señora decía traer mensajes de la Virgen. Otras personas, otros hermanos, lastimosamente, siguen a diversos sacerdotes que están en desobediencia con la iglesia y creen las profecías a pie juntillas, a pesar de que nunca se cumplen. Pero ellos achacan de que esa profecía apocalíptica no se cumplió porque el Señor se arrepintió. Ahora lo vamos a ver bíblicamente, cuando el Señor se arrepiente de enviar el castigo, porque esas profecías todas prometen un castigo divino. Unas dicen, pues, una nueva pandemia, una tercera guerra mundial. Hubo un sacerdote por ahí bastante famoso que vaticinó que en el año 2020, pues, sería la tercera guerra mundial. Estamos en el 2024, ya sabemos, no sucedió. Pero ¿qué ocurre? Pues siguen apostando por ese falso profeta. Y dice que el Señor se arrepintió. Pues bien, dice el Señor en Deuteronomio, capítulo 18, versículo, vamos a ver, 19. Deuteronomio 18 y versículo 19, sí. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado a decir y habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Ahora viene lo importante. ¿Acaso vas a decir en tu corazón, cómo sabremos que esta palabra no la ha dicho Yahvé? Importante la respuesta. Si ese profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. O sea, por presunción.
porque le apeteció decirlo, porque le pareció en aquel momento interesante, porque creía que podía llamar la atención de las personas que estaban atentos a su predicación. Dios dice que si un profeta habla y no se cumple, es porque tal profeta te ha mentido. No, pero es que no ocurrió porque el Señor se arrepintió. Vale, vamos a verlo bíblicamente. Bíblicamente, cuando Dios se arrepiente de enviar un castigo. Vamos a ir al libro de Jonás en el capítulo 3, donde Dios mismo se arrepiente de castigar a Nínive porque Nínive se arrepintió de su pecado. Vamos a leer Jonás 3, del versículo 1 en adelante. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre sus cenizas. Dice el versículo 8, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? O sea, Dios se arrepiente, pero cuando el pueblo, ¿verdad? Pues abandona sus malas conductas y corrigen sus malas obras. O sea, si un profeta dice, pues mira, va a ocurrir una tercera guerra mundial porque eh, el mundo pues ya está, que Dios está súper enfadado, y Dios va a enviar un castigo. Cuando Dios se arrepiente, cuando ve que el mundo se ha convertido, hace oraciones, ayunos, abandonan sus malas obras, sus malas prácticas. Ahora yo le pregunto a esas personas que siguen a falsos videntes y falsos profetas. En el año 2020 se vaticinó una tercera guerra mundial. Yo pregunto, ¿el mundo se ha arrepentido? ¿El mundo va mejor? ¿El mundo ha corregido sus errores, sus malas obras? ¿O estamos incluso peor? Yo creo que a cada año que pasa, parece que la tuerquecita, ¿verdad? Se va apretando un poquito más. Y cada vez la copa de la ira de Dios está más llena. ¿Ha habido algún tipo de arrepentimiento? No. El mundo sigue con esa maldad, una maldad que yo creo que la humanidad nunca la vivió. Hoy vivimos con personas con corazones fríos, egoístas, infames, enemigos de la vida. Los hijos cada vez son más rebeldes a los padres. Cada vez hay más pérdidas humanas en guerras, en hambres. Familiares que se quitan la vida entre ellos. ¿Hay arrepentimiento en el mundo? Para nada. Los gobiernos gobiernan en contra de sus ciudadanos. Los grandes magnates del mundo invierten en crímenes contra la humanidad. ¿Y ustedes creéis que Dios se arrepintió?
y aún le seguís creyendo a esos falsos profetas. Dice el Señor en San Mateo, capítulo 24, que no creamos a esos malos, a esos falsos profetas que vendrán. Te toca a ti discernir si ese señor o señora es falso. Si da una profecía y falla, no es porque el Señor se arrepintió porque el mundo se ha corregido, sino porque es un mentiroso, es un charlatán. Y si aún con esta advertencia que hoy te doy, con Biblia, como Dios mismo en su palabra se revela cómo debemos de actuar, cómo detectar un falso profeta. Pero da igual que lo diga la Biblia, da igual que lo diga yo quién soy. Da igual que la Biblia pues también diga que ninguna profecía es de interpretación privada, sino si un verdadero profeta recibe una profecía de ese tipo, de esa índole, pues se la debe dar a su obispo. Y es la iglesia la que interpreta. Es la iglesia la que interpreta. Ni tú ni yo estamos capacitados para interpretar ninguna profecía. Pero a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta quién nos puede estar engañando. Si vemos a un señor o a una señora que están en contra del Papa, en contra de la Iglesia, no está en comunión con su obispo, sino que va por libre y ya si va pidiendo dinero, pues ya apaga y vámonos. En uno de esos testimonios que yo rechacé en este canal, esa vidente hasta secretaria tenía, hasta secretaria. Y no solamente secretaria, sino también secuaces. Digo secuaces con todas las letras, porque cuando esas personas se iban enterando de lo que yo dije en este canal, me empezaron a comentar cosas muy feas. E incluso me amenazaban con el castigo divino, fíjate. Usar a Dios en temas, ¿verdad? Personales de ellos, en sus negocios. Yo temo a Dios, pero de una manera santa. El temor que yo tengo a Dios es de fallarle, de ser una persona ingrata con Él. No porque voy a salir a la calle y me va a partir un rayo. Ese es el verdadero temor de Dios. Herir el corazón de Dios mediante el pecado. Sabemos que el pecado es el rechazo a ese amor misericordioso de Dios. Pero que alguien venga usando el nombre de Dios en vano para amedrentar o meterle miedo a otra persona, para intimidarlo, ya nos damos cuenta de qué clase de personas son. Y solamente ellos mismos se descubren y te das cuenta de que no vienen de parte de Dios. Una persona que viene de Dios no te habla de esas maneras, ni te van amenazando con comentarios en Internet, ni tampoco te van amenazando con correos electrónicos, como yo he recibido aquí. Pero todo lo dejo en aquel que todo lo sabe y en aquel que todo lo ve. Personas que el único Dios que tienen es su propio vientre y se aprovechan de ti y de otras personas ingenuas y van diciendo tonterías, falsas profecías que jamás se cumplen, porque, como dice la palabra de Dios, si no se cumple es porque ese profeta habló mentiras, habló por presunción, pero da igual. El profeta te dice, no, es que Dios se arrepintió. Sí, claro, él mantiene un diálogo día a día con Dios, así cara a cara como Moisés, ¿verdad? Y Dios le dice, no, perdona, es que me arrepentí. Es que ayer orasteis y yo me arrepentí. Así no funcionan las cosas de Dios. Dios te perdona cuando tú verdaderamente te arrepientes. Y Dios
no castiga a nadie que se arrepiente. Dios, antes de mandar un castigo, advierte, por supuesto, y si te arrepientes, entonces cuando el Señor no envía el castigo. Pero si no hay arrepentimiento del pueblo y no ha pasado nada, el peligro de que Dios pueda enviar un castigo sigue ahí. Pero es que ese profeta simplemente juega con tu miedo. Y la fe no se vive con miedo. La fe se vive con esperanza. La fe se vive con amor. Como he dicho, yo no temo a Dios porque pueda enviar un meteorito. Yo temo a Dios porque no quiero fallarle. No quiero hacer inútil en mi vida su sacrificio en la cruz. Y aléjate de todos esos falsos profetas que lo único que te venden es miedo, un final apocalíptico y que luego no pasa. Por supuesto, en San Mateo, pues el día que Dios se acerque, el día que Jesús venga en su segunda venida, van a pasar muchas señales, muchas. Entre otras que los judíos entren en el redil santo, o sea, en la iglesia. Que se van a conmover los astros, por supuesto. Va a haber señales en el cielo, por supuesto. ¿Y eso hay que vivirlo con miedo? No, yo lo vivo con esperanza, porque sé que todo va a terminar y todo va a terminar bien. El Señor nos dice, no temáis, yo vencí al mundo. Por eso yo no temo. Dios venció al mundo y te dio a ti la capacidad y a mí, pues de vencer al mundo. Que no te vendan el evangelio del miedo, sino que te vendan el evangelio del amor, de la esperanza, de la misericordia de Dios. Aquel que te vende miedo para coaccionarte, porque una persona con miedo no piensa, y si no piensas, eres muy manejable, y si eres muy manejable, pues van a hacer contigo lo que quieran. Pues así estamos en la iglesia. Cada vez veo más videntes, cada vez veo más profetas. ¿Que puede haber uno auténtico? Puede ser. Mediante sus obras nos daremos cuenta de ello. Y de los falsos también nos damos cuenta por sus propias obras y por su forma de proceder. Por eso, como dijo el Señor Jesús, mira que os lo he advertido. Pues yo igualmente repito esas palabras del Señor Jesús que aparece en el Evangelio. Mirad que os lo he dicho. O sea, si te engañan, ya no es por culpa de Dios porque Él ya te avisó, sino que será culpa nuestra. Dios te guarde, Dios te bendiga.